Había un pequeño pueblo en lo profundo de un bosque donde una maldición ancestral acechaba a todos sus habitantes. La historia comenzó hace muchos años cuando un duende maligno fue invocado por un grupo de brujos con oscuros propósitos. En su desesperación por obtener poder, hicieron un pacto con el duende, sin saber las terribles consecuencias que esto traería. La presencia del duende maligno se hizo evidente a medida que el pueblo se sumergía en una sucesión interminable de desgracias. Las cosechas se marchitaron, las enfermedades se propagaron y los animales se volvieron salvajes. Los habitantes vivían en constante temor, sabiendo que el duende estaba siempre al acecho, esperando el momento adecuado para desatar su furia. Un día, una joven valiente llamada Elena decidió enfrentar al duende y poner fin a la maldición que asolaba su pueblo. Estudió antiguos textos y consultó a sabios ancianos en busca de respuestas. Finalmente, descubrió que la única forma de romper la maldición era encontrar el amuleto perdido del duende maligno y destruirlo. Con determinación en su corazón, Elena se aventuró en el bosque oscuro, donde se decía que el duende tenía su morada. A medida que avanzaba entre los árboles retorcidos y los susurros del viento, el ambiente se volvía más opresivo y malévolo. Pero ella no se dejó intimidar y continuó su búsqueda. Después de horas de búsqueda exhaustiva, Elena encontró una antigua cueva oculta entre las sombras del bosque. Sin vacilar, entró en la cueva, sintiendo cómo el aire se volvía más frío y denso. La oscuridad la envolvía, pero ella avanzaba con valentía, guiada por la luz de su linterna. En lo más profundo de la cueva, encontró una sala llena de tesoros y objetos malditos. Entre ellos descubrió un pedestal en el que reposaba el amuleto del duende maligno. Sin embargo, al acercarse, sintió una presencia oscura y escalofriante que la observaba desde las sombras. El duende maligno se reveló ante ella con su rostro retorcido por la maldad y sus ojos llenos de malicia. Comenzó a reírse siniestramente, advirtiéndole que no podía escapar de su destino. Pero Elena se mantuvo firme y recordó las palabras de los ancianos sabios. Con un movimiento rápido, Elena arrebató el amuleto del pedestal y lo arrojó al suelo. Un destello de luz intensa llenó la sala, cegando al duende y debilitándolo. La maldición se desvaneció lentamente, liberando al pueblo de su yugo opresor. El duende, impotente y furioso, desapareció en la oscuridad, prometiendo venganza. Pero Elena había triunfado, y el pueblo volvió a florecer. La maldición del duende maligno había sido finalmente quebrada, y los habitantes celebraron su liberación con alegría y gratitud hacia la valiente joven. Sin embargo, la historia de la maldición del duende maligno se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras. Aunque el mal siempre acechará en las sombras, el valor y la determinación de una persona pueden romper incluso las maldiciones más poderosas. La historia de Elena y su enfrentamiento contra el duende quedó grabada en la memoria del pueblo, recordándoles que nunca deben subestimar el poder de la valentía y la fe en tiempos de oscuridad.